Gracias. Estamos avanzando a la finalización del libro de Esther, cada vez ya más cerca del final de toda esta historia dramática, de esta epopeya de la historia bíblica. Y vamos a iniciar hoy con el capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a observar solamente 2 versículos en esta ocasión del capítulo 8. 2 versículos del capítulo 8 que nos van a llevar a entender un poco más a nuestro Dios invisible. Recuerden que existe siempre esa circunstancia en la vida de toda persona cuando tratan de ver a Dios, quieren que Dios se presente a ellos tan visiblemente que pudieran ellos no objetar que Dios existe. Pero es evidente, hermanos, que la naturaleza de Dios es invisible. Y ya explicamos un poco las ocasiones pasadas, también la semana pasada, la grandeza de Dios no puede ser visible para un ojo tan limitado. El poderío de Dios no puede ser visible para gente tan limitada como nosotros. Así que el Dios invisible se manifiesta a través de sus actos. Y este libro, esta historia, fue precisamente puesta por muchas circunstancias, pero una de esas razones es precisamente el hecho de que nosotros podamos ver al Dios invisible a través de sus actos. Bueno, hoy vamos a observar algo, hermanos, en este capítulo 8, que ya va cerrando la historia, el drama que se presentaba de la inminente destrucción de los judíos, de Mardoqueo, de la misma Esther, y ahora ya han sido librados y vamos hacia este punto. El Dios invisible, el Dios que nosotros adoramos es invisible. Ya hemos explicado las razones por qué. El Dios que adoramos es invisible, pero sus hijos no lo son. Nosotros no somos invisibles, ni debemos pasar desapercibidos. El Dios invisible es invisible para nosotros, pero los hijos de Dios no son invisibles, ni tampoco pueden pasar desapercibidos. Vamos a observar esto en esta mañana. En estos versículos del 1 al 2, ¿por qué los hijos de Dios no pueden ser invisibles ni pueden pasar desapercibidos? El Señor Jesucristo enseñó que sus discípulos, por causa de que Él, Jesucristo, era la luz del mundo, ellos también deberían entonces ser una irradiación de esa luz. Es decir, si Cristo es mi maestro y yo como discípulo estoy frente al maestro, entonces esa luz que Él irradia debe de alguna manera estar también en mí, de tal forma que a donde quiera que yo vaya, también pueda llevar esa misma luz. Ustedes recuerden a Moisés cuando él subió al monte, hermanos, y en aquel lugar mientras estaba frente al Señor, ahora no podía verlo a cara, pero la gloria de Dios era tan deslumbrante, era tan grande la gloria de Dios, que cuando Moisés bajó del monte, dice que la gente no podía mirar el rostro de Moisés y le pidieron que se pusiera algo sobre su rostro porque él irradiaba precisamente esa luz, esa gloria de la luz del Señor que él había estado frente a ella. Así que, hermanos, es imposible que alguien que es un discípulo verdadero de Jesucristo, eso significa que está pendiente de lo que él habla, de lo que él enseña, que está atento, que está observando, que está oyendo con todo su deseo de aprender del maestro, significa que precisamente que un verdadero discípulo frente al maestro que dijo, yo soy la luz del mundo, es imposible que después de esto nosotros salgamos y no podamos irradiar esa luz. Es imposible. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un verdadero discípulo irradia la luz de su maestro. Es imposible que un verdadero hijo de Dios pase desapercibido. Un creyente no puede ser un ignoto dentro de cualquier ámbito que se desarrolle.
No puede pasar desapercibido en el trabajo, no puede pasar desapercibido entre la familia, no puede pasar desapercibido donde quiera que se desarrolle. Tendrá que dar, irradiar esa luz. Es imposible para el verdadero Hijo de Dios pasar desapercibido. Su carácter transformado no puede pasar desapercibido. Lo que el Señor ha hecho en su vida no puede pasar desapercibido. Su escala de valores diferentes a los de la gente de este mundo no pueden pasar desapercibidos para la gente. Su trato, que es diferente en asuntos de importancia, no pueden pasar desapercibidos. La forma como arregla las circunstancias de emergencia o las situaciones de riesgo lo hacen al creyente un hombre visible, una mujer visible ante la gente que lo rodea. Es imposible, hermanos, pasar desapercibido para un hijo de Dios. Ahora te preguntarás y quizás digas, bueno, mucha gente pasa desapercibido, nunca saben que eres un creyente. Entonces tendrías que evaluar realmente tu condición y tu posición delante de Cristo. Porque ya de por sí es perfectamente entendible que si tú dices ser un hijo de Dios y vives como la gente del mundo, hablas como la gente del mundo, tratas los asuntos de esta vida como la gente del mundo, te desarrollas como la gente de este mundo, pasas desapercibido que eres otra persona porque eres igual en todas las cosas que la gente de este mundo, si ya de por sí eso declara perfectamente que no eres un discípulo del Señor, no lo eres, ¿no? Si tu forma de hablar es igual que la gente de este mundo, si tu forma de vestir es igual que la gente de este mundo, si tu forma de tratar las cosas en el trabajo, en la familia es como la gente de este mundo, entonces ni siquiera te preguntes, ni siquiera intentes decir cómo es que tú no puedes desarrollarte como un cristiano. Pues no puedes porque no lo eres. No lo eres. Pero, si no eres eso, y tu vida transformada se comienza a evidenciar, y tu escala de valores es superior a la de todos, entonces no puedes pasar desapercibido. No puedes pasar desapercibido ante la gente que te rodea. Esa es una verdad innegable, hermanos. Un hijo de Dios no es invisible, ni puede pasar desapercibido. No hay hijos de Dios ignotos, no los hay. Siempre será visible que tú eres alguien diferente, si eres un hijo de Dios. Ahora, y sin embargo, ha habido épocas en la historia en que los creyentes tuvieron que pasar desapercibidos. Tuvieron que moverse entre las penumbras e incluso esconderse. Y contrario a la naturaleza de lo que significa ser cristiano, y contrario al mandato de ser testigos de Cristo en todo el mundo, tuvieron que hacerlo así. La historia registra estos eventos. Por ejemplo, en el siglo II y siglo III, la persecución de los romanos era tan severa y tan sangrienta por todos los emperadores romanos que se calcula que cientos de miles de cristianos fueron muertos. Así que estos creyentes tuvieron que moverse, vivir, morir y enterrar a sus muertos en lo que se llaman las catacumbas. Hoy día la gente que todavía va a aquellos lugares puede encontrar y puede pasearse en lo que se llaman las catacumbas. Esas catacumbas eran lugares donde los creyentes enterraban a sus muertos, muchas veces se escondían ahí, vivían ahí, se desarrollaban ahí porque era la persecución terrible contra ellos. Estos lugares subterráneos están en las afueras de Roma, son extensos túneles de muchos kilómetros y de varios niveles, tan bien hechos como para poder mantenerse fuera de la persecución y esconderse. Ahora, en décadas pasadas, hermanos, en décadas pasadas y en la actualidad, hay países donde la persecución es abierta contra el cristianismo, como China, Irán, Corea del Norte. Son algunos lugares donde la persecución es cruenta contra aquel que se denomina cristiano. Así que los cristianos se escondían y se siguen escondiendo y tratan de pasar desapercibidos por cuestión de una seguridad personal. Pero eso no impide que sigan activos en sus comunidades subterráneas o escondidos.
Y se sabe lo que se conoce como la iglesia subterránea china. Existe. Ellos operan en casas, en secreto, por temor a la vigilancia del Estado. También hay cristianos dentro de países como Irán. Muchos se convierten del Islam y se reúnen en redes secretas. El motivo siempre es la protección ante la tortura o la muerte. No es cobardía, sino una estrategia de supervivencia, de fidelidad. Y se siguen reuniendo y siguen adorando al Señor y siguen hablando de Cristo y siguen llevando el Evangelio, pero lo hacen de manera que pasan desapercibidos. Pero déjenme decirles, hermanos, que hoy día, en esta época moderna, postmoderna, con todos los avances y todos los medios de comunicación, con la posibilidad de hacer un impacto correcto dentro de todo lo posible como creyentes, hay cristianos hoy día e iglesias que quieren pasar desapercibidos. En países occidentales, con una presión cultural progresista como lo es Europa, por ejemplo en Canadá también y en Estados Unidos, algunas iglesias y cristianos individuales evitan identificarse claramente como cristianos bíblicos para no parecer intolerantes, anticuados o homofóbicos o todo lo que quieran decir respecto a un creyente. Hoy día hay pastores que omiten temas como son el juicio de Dios, el pecado, el infierno. Hay cristianos que silencian su fe en ambientes académicos o laborales con el propósito de evitar el rechazo social, de mantener aceptación cultural o de no perder una influencia que pudieran tener, tal como Pablo dijo que esto iba a pasar en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, hablando del futuro, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay movimiento, y un movimiento, hermanos, que va creciendo, llamado las iglesias relevantes o las iglesias sensibles. Es un movimiento que se está gestando, hermanos, no gestando, ya dio a luz y ya comenzó a correr por muchas iglesias, las iglesias relevantes, y que han optado por suavizar su identidad cristiana. Usan un lenguaje secular, evitan símbolos cristianos, minimizan el contenido bíblico para atraer a los no creyentes. Ya no hay predicaciones, son charlas. Tienen cultos que parecen conciertos motivacionales. Usan nombres neutros como centros de vida, movimientos de fe, en lugar de llamarse iglesia. Y también quitan la denominación a la que pertenecen. Y creen que la forma de crecer es evitar y ofender al visitante o buscador moderno de una religión. En algunos países los cristianos evitan hablar de su fe en el ámbito público o político para no ser etiquetados como parte de una agenda ideológica, conservadora o fundamentalista. Ahora quiero que piensen en esto, hermanos. Cuando es la voluntad de Dios y los planes de Dios, entonces hace que los creyentes sobresalgan por encima de toda la media de las personas. Cuando es la voluntad de Dios, hace que un joven, una señorita en su lugar de escuela sobresalga. Y no es porque sean mejores intelectualmente, sino porque ha sido un propósito de Dios, un plan que sobresalga por algo muy especial. Cuando Dios ha querido por algo muy especial que en el trabajo uno de ustedes, varones o hermanas, sobresalgan por encima de todos, no es porque ustedes lleguen a ser mejores o tienen mejor capacidad o mejor preparación tuvieron, no, es porque Dios tiene un plan en ese sentido. ¿Y acaso, y sin duda alguna, cuando esto sucede, no es el mejor momento para que todos sepan quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios? Hermanos, ¿acaso cuando de pronto Dios hace resaltar a alguien en la escuela, en el trabajo, en el ámbito, y sobresale por encima de todos, no sería el mejor momento para que todos supieran quién soy yo y quién es mi Dios? Hermanos, eso no lo es. Es el
inmejorable momento que todos sepan a quién se le da la gloria y quién se la doy yo cuando logro sobresalir. Yo creo sin duda, hermanos, que es uno de los mejores momentos y circunstancias para que la gente sepa quiénes somos y también para poder testificar de nuestro Señor. Ahora recuerden, hermanos, la semana pasada vimos cómo Dios hace justicia sobre el adversario, sobre nosotros, sobre el adversario que tenemos nosotros, pero hablando de la historia, cómo Dios hace justicia, hizo justicia sobre el adversario de los judíos. El malvado Amán fue ahorcado en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo. Así que de manera ignominiosa terminaron los días del malvado Amán. Y quiero que vean hoy conmigo los dos versículos que vamos a introducir este capítulo 8 de Esther. ¿Por qué un hijo de Dios no puede pasar desapercibido ni puede ser invisible? No puede, ni debe. Vamos al versículo 1, por favor, hermanos. Versículo 1. Vamos a leerlo juntos todos. Dice: hasta ahí, versículo 1. Una vez más. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina de Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró que él era respecto de ella. El rey le da ahora a Esther la casa de Amán. Recuerden, hermanos, que Amán era un hombre excesivamente rico. El hecho de que diga que le dio la casa de Amán significa todo lo que él tenía, lo que era su posesión, no solamente la pura casa en ese sentido, sino cuando dice que le dio la casa de Amán, era todo lo que le pertenecía a Amán. Y Amán era un hombre excesivamente rico, tenía tanto dinero Amán que había prometido darle al rey plata en cantidades inimaginables. ¿Recuerdan cuando hicimos esa pequeña conversión? Hablábamos de camiones, ¿verdad? Camiones de esos, camiones de, ¿cómo se llaman? De volteo, ¿cómo le llaman los camiones estos grandes donde la gente lleva material? Dumpes, de volteo, materialistas, todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas, como se conocen en diferentes partes. Pero la cantidad de plata que le estaba dando el rey, Amán al rey, para que pudiera exterminar a los judíos, eran cantidades inimaginables. Así que Amán era un hombre excesivamente rico. Ahora, en este tiempo, en este momento, todo le pertenece a Esther. Lo hizo precisamente el rey, le da todo lo que le pertenece a Amán, a Esther, y quizás lo hizo como un pequeño signo de favor o una comprensión por lo que ella pasó en el sufrimiento que Amán le había causado a ella, pues también ella había sido condenada a muerte porque era judía. Y es aquí donde se devela una de las preguntas que nos hicimos desde el principio. ¿Por qué Mardoqueo no quería que Esther revelara ni su parentesco con él, ni tampoco su origen? ¿Lo recuerdan? Fue una de las primeras cosas que le recomendó Mardoqueo. No vas a decir de dónde eres, ni quién eres, no lo digas. Y aquí es donde comenzamos a observar un poco la respuesta a toda esa situación. Mardoqueo se lo había pedido a Esther hacía casi 10 años atrás. Habían pasado 10 años desde que Esther subió como reina, y cuando llegó como reina le dijo a Mardoqueo: ni digas de dónde eres, ni quién, ni de dónde provienes, no digas absolutamente nada. Lo mantuvo siempre en secreto. Y ya habían pasado 10 años. Y ahora Esther, hasta este momento lo había cumplido. Pero, hasta este momento. Porque ahora sí le declara al rey y le dice quién es ella y quién es Mardoqueo. Y qué es de Mardoqueo de ella. Esther le dice al rey que Mardoqueo es su primo y que también Mardoqueo lo había estado criando. Ahora, tampoco olvidemos, hermanos, que los judíos ya no eran esclavos en este momento. Dentro del imperio ya no eran esclavos. Hacía muchos años atrás que el edicto del rey Ciro les permitió regresar a su tierra, pero muchos de esos judíos no regresaron, no lo hicieron. Y esa siempre es una interrogante para uno. ¿Por qué muchos no lo hicieron? Por ejemplo, uno de ellos que no regresó nunca fue Daniel. Daniel no regresó. Uno diría, pero ¿acaso Daniel no hubiera querido regresar a su tierra añorada? No regresó.
Ya era un anciano, no regresó a su tierra. Tampoco lo hizo Nehemías, tampoco lo hizo Esdras. Aun cuando ellos fueron posteriormente a su tierra, al principio se quedaron allí en el imperio medo-persa. Y eso también, en el caso de muchos judíos, de cientos, de miles de judíos, quienes ya habían echado raíces en todo el imperio, por todas partes, no regresaron. Y entre ellos estaba también Mardoqueo. Mi suposición, hermanos, del por qué no regresaron todos estos, aunque no la puedo probar mediante una declaración explícita de la palabra, pero sí la puedo inferir por el desarrollo de la historia y su final. Mi suposición del por qué todos estos personajes no regresaron, que eran tan importantes tanto para el pueblo judío como para el imperio, por qué no regresaron, es que Dios había querido que hombres de mucha importancia y influencia, y mujeres, como en este caso también Esther, Él los iba a utilizar con propósitos muy especiales para lograr que el pueblo que regresara fuera bendecido, y los estaba dejando en aquel lugar para que sirvieran de un puente de bendición para reinstaurar y hacer resurgir a la nación de Israel. Y eso era necesario hacerlo, porque este pueblo estaba regresando y no habían absolutamente nada. Recuerden solamente la historia de Esdras y de Nehemías. Cuando ellos regresan, todo está destruido. El templo está destruido, los muros están destruidos, no hay nada. Y ellos no tienen la capacidad económica, no tienen la capacidad de fuerza para poder levantar esta nación. Gente está llegando a las ruinas de este lugar, y así que era necesario que alguien tuviera los recursos desde lejos y pudiera enviarles y pudiera mandar la fuerza laboral, la fuerza económica para levantar una vez más al pueblo de Israel. Esto era importante, y por eso Dios dejó en aquellos lugares a gente de mucha influencia para que pudieran hacerlo posteriormente. Por eso es mi deducción de que Dios no permitió que mucha gente regresara para que pudieran ser de ayuda a los que sí regresaban. Ahora, esto era necesario para poder llegar al cumplimiento de todos los propósitos de Dios y de su plan redentor. ¿Cuál era esto? Traer a Jesucristo dentro del pueblo judío. Era necesario traer a Jesucristo dentro del pueblo judío. Y para que esto sucediera, tendría que volver otra vez la nación judía a levantarse, a ser restaurada. Miren, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice en esta profecía el Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Había una profecía respecto a ella. Y cuando esto sucede, Pablo lo reconoce en Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, dice, hablando de los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cumplimiento de la profecía llevada a cabo en este tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, necesariamente ocupaba que la nación de Israel se volviera a restaurar. Necesariamente. Ahora, ese es mi pensamiento, y pienso que por eso el Señor dejó en aquellos lugares a hombres de importancia, hombres ricos, hombres de influencia, mujeres, para que sirvieran de ese puente de ayuda para toda la nación de Israel. Ahora, sé que ustedes podrían decir, bueno, Dios no necesitaba de alguien o de algunos para hacer que su pueblo resurgiera. Él no ocupaba absolutamente nada de eso. Y eso es cierto. Dios no ocupa absolutamente de nadie, de ninguno de nosotros. Y por cierto, hermano, ¿verdad? Cuando decimos que vamos a recoger las ofrendas y nunca queremos manipular a la persona diciendo, ¿qué le quieres dar a Dios? No, tú no estás dándole nada a Dios. Dios no ocupa absolutamente nada. Él dice, mío es la plata, mío es el oro. ¿Tú qué me puedes dar? Yo creé este mundo. ¿Tú qué me puedes dar? Tú no estás, cuando das tu ofrenda, no estás dándole nada a Dios. Estás obedeciendo a Dios, pero tú no estás dándole nada a Dios. Dios no ocupa absolutamente de nada. Él, cuando quiso crear el mundo, simplemente dijo, sea, y fue hecho. Su sola palabra. Lo que se conoce como el fiat divino.
el impulso de la palabra que manda y se lleva a cabo. Solamente basta una palabra y todo sucede como Él quiere. Dios no ocupa, no necesita de alguien o de algunos para hacer que su pueblo surgiera. Y eso lo sabemos de sobra. Pero no olviden que nada está fuera del control de Dios. Todo lo que sucede está bajo un plan que ha sido diseñado desde la eternidad. Así que los hechos históricos, los acontecimientos que se suceden son la prueba fidedigna de lo que Dios había planeado y de lo que Dios está haciendo. Así que no se trata de lo que Dios necesita que pase, no, sino de lo que Dios quiere que suceda. La historia no es una prueba de lo que Dios necesita hacer, es una prueba de lo que Dios desea que suceda. Recuerden que varias veces Cristo le enseñó a sus discípulos acerca de esto. Dios no ocupa de nada. Y sin embargo, cuando las cosas suceden es porque Dios así lo planeó. Dice Lucas capítulo 9, versículo 37 al 40. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y después Cristo, hermanos, con una sola palabra hace que todo esto suceda, pase. Ahora la pregunta es, ¿Dios necesita de hombres para hacer la obra que Él puede hacer con su sola palabra? Hermanos, estos hombres vienen y revelan la incapacidad que tienen estos hombres para hacer lo que Dios quiere hacer. Y Jesús con una sola palabra lo hace. Si lo puede hacer con una sola palabra, entonces ¿para qué nos ocupa a nosotros? Y si Él puede hacer con una sola palabra todas las cosas, ¿por qué no hace que con su sola palabra mis circunstancias cambien? Y luego comenzamos a interiorizar y decir, bueno, si con una sola palabra Él puede curar enfermedades, ¿por qué no curó o por qué no cura tal enfermedad? Si con su sola palabra Él puede hacer esto o aquello, ¿por qué entonces no lo hace? Y hermanos, tengamos cuidado cuando llegamos a este punto de preguntas a nuestra vida. Porque queremos entrar en las cosas escondidas de Dios. Y ahí no hay forma de que tú puedas responder. Y si lo haces, estás en riesgo de decir locuras. Pero luego Jeremías dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. En otra ocasión Jesucristo entró, hermanos, en la marcha triunfal, y la gente comenzaba a decir respecto de esto, porque por qué permitía que le alabaran y gritaran y dijeran bendito el que viene en el nombre de Dios. Y Él dijo, si estos no lo hacen, las piedras van a clamar. Así que Dios no ocupa ni de tu alabanza. Si tú no cantas, dirás, bueno, Dios va a estar triste porque no le canté hoy. No tiene que ver con la voz, ni tiene que ver con la entonación, no tiene nada que ver de eso. No es necesaria tu alabanza para el Señor. Él lo puede hacer con las piedras. Dice Mateo 25, 55 a 3, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Cuando fueron a arrestar a Jesucristo, Pedro sacó la espada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dé o no me daría más de 12 legiones de ángeles? No te ocupo, Pedro, no te necesito. Saca tu espada tratando de defenderme, pero ¿tú piensas que yo no puedo pedirle al Señor que traiga ángeles y acabe con todos estos? En otras palabras, hermanos, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Si Él quiere, solo basta su palabra y será hecho. Pero la historia humana y los acontecimientos que se van sucediendo en la historia
Es una evidencia de lo que Dios quiere hacer, no de lo que Él necesita. Es de lo que Él quiere hacer. Entendamos esto, hermanos. Todos los eventos que están sucediendo, lo que está pasando, no era lo que Dios necesitaba que pasara para que sus planes se cumplieran. No, es evidencia de lo que Dios quiere hacer y de lo que Él ha querido hacer. Y si Él quiere usar a una burra de asna para poder llevar a cabo sus planes, ¿lo hizo o no lo hizo? Lo hace. Y si quiere usar a un potentado, a un hombre, al más conspicuo hombre de todos los tiempos para poder llevar a cabo sus planes, lo hará. Y si quiere usar a un pastor, lo hará también. Simplemente no es lo que Dios necesita, es lo que Dios quiere hacer. Y en ese punto, hermanos, debemos sentirnos tan privilegiados que nosotros, tan indignos y míseros como podríamos ser, Dios nos está usando de una u otra forma. Porque no es que nos necesite, es lo que Él quiere hacer. Es lo que Él quiere hacer. Y eso deberíamos darnos una visión muy especial de cómo deberíamos interpretar, hermanos, toda la historia de la humanidad, pero sobre todo nuestra propia historia. Nuestra propia historia. No es el principal propósito de Dios enseñarnos de la Biblia todo esto, aprendiendo de este hombre o de aquel, sino saber lo que Dios ha hecho y aprender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Porque Él es el Señor de la historia. Él hace como Él quiere, no como necesita, sino como Él quiere. Así que Dios planeó que en este proceso histórico de regresar a su pueblo, hubiese hombres y mujeres en sitios de privilegio, de influencia, para beneficiar a su pueblo. Y por ello vemos ahora en el versículo 2 lo que acontece con este Mardoqueo, que antes iba a morir. Ahora, ¿qué sucede con este hombre Mardoqueo? Vean, por favor, versículo 2. Dice, lean, por favor, hermanos, dice. Vean, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, porque cuando mataron a Amán, me puedo imaginar la historia, que le cubrieron la cabeza, se lo llevaron, dijo, quítenle el anillo, porque el anillo era algo, recuerden que ese anillo del rey era muy, muy especial. De hecho, ese anillo era el sello de decretos, y se lo quitaron a Amán, y cuando pasa todo esto y muere Amán, ahora el rey le da el anillo a Mardoqueo. Y luego Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, es decir, todo lo de Amán ahora le pertenece también a Mardoqueo, pero no solo eso, sino que también ahora Mardoqueo es un hombre de influencia dentro del reino. Tiene autoridad sobre la casa de Amán y ocupa el lugar y la autoridad que tenía antes Amán y también la cercanía que tenía con el rey. Y por esto estoy muy inclinado, hermanos, a pensar que Mardoqueo sabía todo este plan de Dios. No lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Pero estoy muy inclinado a pensar que Mardoqueo sabía todo esto porque le ordenó a Esther que no dijera quién era él, ni que dijera ella de qué pueblo era. ¿Por qué lo hizo Mardoqueo? Recuerden al principio de toda la historia. ¿Por qué mandó esto? ¿Cuál era la razón de todo esto? No estaban siendo perseguidos, no había ningún problema. ¿Por qué le mandó no decir nada de dónde eran todos ellos? ¿Por qué Mardoqueo hizo todo esto? Esa era la pregunta que dijimos en algún momento, tiempo atrás, unas semanas atrás o meses atrás, que íbamos a tratar de contestar. ¿Por qué Mardoqueo no quería que Esther dijera todo esto? Que se declarara y que pasara completamente desapercibida de qué pueblo sería. Y ya sea que Dios le había revelado a Mardoqueo directa o indirectamente todo el plan, ya solamente era cuestión de tiempo, de esperar el tiempo propicio en el cual Dios se manifestaría para que saliera a relucir quién era Esther y quién era Mardoqueo. Y en esto, hermanos, radica la gran verdad que establecimos al principio, de que todos aquellos que somos hijos de Dios, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, no podemos pasar desapercibidos. No podemos ser ignorados. No podemos ser unos ignotos o desconocidos, ya que si tú honras a Dios
y le sigues en sus mandatos y sus preceptos, tu vida necesaria y naturalmente es una vida diferente a los demás. Y entonces, eventualmente, la gente sabrá quién eres tú. Lo sabrán. No puedes pasar ignorado. Van a saber quién eres tú. Generalmente, hermanos, y en condiciones normales, nunca hay una buena razón para esconder el hecho de que somos cristianos. Nunca existe una buena razón para decir o para quedar ignorados o para que yo no diga nada respecto de quién soy. Generalmente y en condiciones normales esto no puede existir una buena razón para ello. Demasiados cristianos o un buen número de los que se llaman cristianos actualmente funcionan como si fueran agentes secretos. Nadie sabe quiénes son. Nadie sabe quiénes son. Es difícil que uno pudiera saber todo esto de pronto, ¿verdad? Que uno pudiera saber de dónde viene y todo, porque se pierden fácilmente dentro de la muchedumbre de la gente, son iguales que ellos, se vuelven iguales que ellos, y la gente no sabría quién eres. ¿Ustedes creen, hermanos, que la gente puede saber quiénes somos o que somos diferentes por nuestra forma de hablar? Hermanos, ¿creen que la gente puede saber que somos diferentes en nuestra forma de tratar a las demás personas? ¿Creen que la gente puede saber que somos diferentes en cada cosa que hacemos? Incluso una vez un joven me decía, incluso hasta en la forma como vestimos, si me viste igual que los demás. Digo, sí, incluso en eso también. Incluso en eso. Pero un cristiano no puede pasar desapercibido. No somos agentes secretos. Hace muchos años, cuando yo era un niño, hermanos, me gustaba ir a la casa de mi abuelo. Él tenía una oficina de cuestiones agrarias que se manejaban en el estado de Querétaro. Era una pequeña oficina y había una persona ahí que le llamábamos el profesor. ¿Te acuerdas, René? ¿Sí te acuerdas de él? El profesor. Y era alguien que nos caía muy bien porque nos contaba historias, nos decía cosas, nos leía, nos hacía repetir trabalenguas y cosas así. Íbamos y nos agarraba y yo tenía unos 6, 7 años, yo creo, y me gustaba ir de pronto para ver al profesor. Una ocasión, después de mucho tiempo, después de muchos años, cuando yo ya estaba fuera de Querétaro, ya grande, ya estaba yo pastoreando, mi papá me habló, me dijo, ¿sabes quién se murió? Le digo, no sé quién, el profesor, falleció el profesor. ¿Y no sabes qué? Lo que se reveló de él. Él era un agente secreto de Rusia. Yo me sorprendí, ¿cómo? Sí. Estaba aquí como agente secreto. Y pasaba totalmente desapercibido. Nunca supe. ¿Se imaginan, hermanos, cuando de pronto alguno de nosotros muramos y vengan amigos y vean que estamos en un culto cantando y fueron a tu funeral y que digan, ¿era cristiano? ¿Este era cristiano? Nunca lo supimos, pasó desapercibido. Hermanos, eso es imposible. Es imposible. Y si es así contigo, entonces deberíamos tomar en serio la advertencia de Jesús que nos dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no podemos vivir la vida negando y esperando que Dios nos reconozca como hijos cuando lo hemos negado toda la vida. En el tiempo de los mártires, un anciano llamado Policarpo fue conminado una y otra vez para negar a Jesucristo. La gente le tenía respeto. Los soldados romanos le tenían respeto. Era un hombre importante, pero era un anciano ya de más de 90 años. Y él le dijeron, esta es tu última oportunidad, niega a Jesucristo y salvas tu vida. Había una olla de aceite hirviendo donde le iban a meter.
Y él dijo, toda mi vida he negado al Señor. ¿Y tú crees que ahora, en este tiempo, en este momento, con la vida que he pasado y todo lo que he hecho conmigo, voy a negarlo en este último momento? No. Jesús es mi Señor. Y así murió. Algunas veces hay creyentes que convenientemente, por favorecer al pueblo o sus propios planes, o sus propias circunstancias, o a su propia familia, dicen que permanecen ignotos, desapercibidos, de que son hijos de Dios. Pero no hay ninguna razón para esto. Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera de dónde era ni quién era él, y que debería de esperar este tiempo para revelar su identidad. Ahora ya, en este momento, lo sabe el rey, y lo hace uno de sus 7 consejeros del reino, y lo hace el principal al darle el anillo. Así entonces toma la posición que tenía antes Amán, tiene la silla más alta dentro del reino, después del rey, y lo que va a hacer con esta posición y con este poder es lo que veremos en los siguientes capítulos, las próximas semanas. Pero por fin se revela quién es, y quién es, aunque no lo dicen, quién es su Dios. Vamos a orar, por favor. Padre, estamos delante de tu presencia y tu trono para reconocer, Señor, que muchas veces nosotros por conveniencia hemos querido pasar desapercibidos, y queremos pedirte perdón por ello, Señor. Reconocemos que muchas veces nuestra mente es nublada por preferencias, y quizás, Señor, porque pensamos que va a dañar nuestra posición, nuestra economía. Pero yo te ruego, Padre, que nos hagas valientes, cristianos valientes, que no se retraen y que no esconden su identidad. Y que nos ayude, Señor, a vivir una vida de acuerdo a tus preceptos, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, de tal forma que sea imposible que la gente no vea que hay una diferencia en nosotros. No que nos cataloguen como gente religiosa o fanática, sino como gente sincera que lleva a cabo las enseñanzas de su maestro, que irradian la luz de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a no escondernos, ni esconder quiénes somos, ni quién es nuestro Dios. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.